Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a VPrepper. Y en esta ocasión, como veis en pantalla, vamos a hablar sobre el plan de emergencia. Bien, como os comenté en un vídeo anterior sobre el tema de preparacionismo, qué es y por qué nos preparamos, vamos a continuar un poquito con esta dinámica para aquellas personas que se están iniciando en el tema de preparacionismo y que tiene poca o ninguna idea sobre este mundo. Además, no está de más refrescar algunos conceptos y algunas ideas a la hora de elaborar un plan de emergencia. Bien. En este vídeo que os presento, os voy a dar una serie de pautas y consejos que a mi manera de ver son importantes y que nos van a ayudar bastante a la hora de realizar un plan de emergencia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo hacemos un plan de emergencia. Para poder realizar un plan de emergencia, antes hay que hacerse una serie de preguntas, ¿vale? Y que hay que responderlas. Vamos con las preguntas. La primera pregunta es muy simple y tiene una respuesta muy fácil, que es saber dónde vives. ¿Dónde vives exactamente? ¿Vale? Tienes que cogerte un mapa y situarte. Vivo en tal sitio, vivo en tal localidad, en tal ciudad, en tal comunidad autónoma, ¿vale? Una vez que sepáis muy bien dónde estáis ubicados, ¿vale? Os tenéis que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué peligros y amenazas hay en tu zona? Porque claro, si vas a realizar un plan de emergencia, tendrás que saber para qué te vas a preparar, para qué te vas a preparar un plan de emergencia, para qué tipo de eventos. Bien, para poder saber esos peligros y amenazas, os podéis ayudar o guiaros de las páginas de los servicios de emergencia, como por ejemplo la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, así como los planes de emergencia de vuestra localidad o comunidad autónoma. Veréis, cada comunidad autónoma y localidad, los planes de emergencia los tratan de una manera o de otra. No obstante, si bicheáis un poquito en esas páginas, en la Dirección General de Protección Civil, podréis sacar información sobre los peligros y amenazas a los que se puede afrontar vuestra localidad, vuestra comunidad autónoma o región. ¿De acuerdo? Además, también tenéis que saber lo siguiente. Tenéis que ver si vivís en una zona con ciertos peligros, como por ejemplo, vuestra localidad vive o está próxima a una refinería, a una central nuclear. ¿Vuestro territorio es propenso a tener tsunamis o terremotos? Para los que seáis aquí en España, ya os mencioné, bueno, voy a publicar algunos vídeos al respecto sobre el tema de terremotos o tsunamis. Y podéis observar perfectamente en esos vídeos como España, muchas zonas, Andalucía, Murcia, parte de Valencia, incluso alguna que otra zona en el norte de España, que son propensas a tener terremotos o incluso tsunamis. ¿Vale? Entonces, mucho ojo con eso. Si vivís por esas zonas, esto es a tener en cuenta. Por eso es importante saber responder a estas preguntas. Y parecerá una tontería responder a la pregunta de dónde vives. Pues sí, es coger el mapa, saber dónde estás ubicado, saber dónde está vuestra ciudad y saber a qué peligros os enfrentáis en esa zona, en ese territorio. Porque influirá mucho a la hora de prepararse, a la hora de elaborar un plan de emergencia. ¿Vale? Cuando ya tenéis respondidas esas preguntas con respecto a dónde vivís y qué peligros o amenazas eh, tiene en potencia ese territorio, también os tenéis que preguntaros lo siguiente. ¿Qué posibles eventos se pueden dar en un futuro, ya sea a corto, medio o largo plazo? ¿Vale? Aquí os muestro algunos ejemplos, como por ejemplo conflictos sociales, crisis económicas, pandemia o desabastecimiento. ¿De acuerdo? Como ya sabréis, algunas de estas cosas, por no decir todas, ya se han dado y se están dando. ¿Me explico? Entonces esto también es un punto a tener en cuenta a la hora de elaborar vuestro plan. Todo esto lo tenéis que tener anotado. ¿Dónde vivís? ¿Qué peligros y amenazas hay en mi zona, en la que vivo? Es decir, en mi localidad, región o comunidad autónoma. ¿Vale? ¿Y qué posibles eventos me puedo enfrentar en un futuro? Ya sea a corto, medio o largo plazo.
¿de acuerdo? Siempre y cuando, ya os digo, vayáis siempre a los que tienen mayor probabilidad a menor probabilidad. Y para eso nos hacemos la siguiente pregunta. De todo eso que hemos visto anteriormente, ¿ha pasado anteriormente? Es decir, a modo de ejemplo, lo que os he mostrado, ¿alguno de estos eventos ha pasado anteriormente en vuestra localidad, ciudad, región, comunidad autónoma o país? ¿Mm? Si la respuesta es sí, que obviamente será así porque casi todo lo que veis en pantalla seguramente lo hayáis vivido, más o menos, lo tenéis que anotar en vuestro plan de emergencia. Anotarlo, ¿vale? Porque son eventos que ya han pasado y que pueden volver a pasar con total seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tengáis respondidas esas preguntas, empezaréis a elaborar un plan de emergencia. Bien. Para poder elaborar el plan de emergencia, una vez respondidas esas preguntas anteriores, el primer paso que tenéis que hacer es el siguiente. Suministros. Haceros con suministros, ¿vale? Conseguir suministros, pero ojo, relacionado, obviamente, para intentar solventar o resolver ese tipo de eventos, ¿vale? En la medida de lo posible. A corto o medio plazo. ¿Vale? Una vez que ya tengáis suministros en relación a ese tipo de eventos que puedan darse o que se puedan volver a repetir, deberéis establecer en vuestro plan unos puntos seguros. Y esto os voy a explicar por qué. Tenéis que tener unos puntos seguros tanto en vuestra ciudad o localidad como fuera de la misma. Es decir, fuera de la ciudad, fuera de la localidad donde vivís. Dentro de vuestra localidad, de vuestra ciudad, os recomiendo que tengáis al menos 2 puntos seguros. Puede ser 3 o 4, pero tampoco mucho porque tenéis que dejar claro cuándo y cómo hay que ir a esos puntos seguros. Bien, ya os digo que mi recomendación es que tengáis 2 puntos seguros dentro de la ciudad. Bien, los puntos seguros se utilizan en el momento en el que sucede un evento catastrófico, una emergencia muy grave, que haya comprometido las comunicaciones e incluso la integridad física y la integridad estructural de buena parte de la ciudad. Es decir, que pase una catástrofe. Bien. Si estáis fuera de vuestro domicilio y tú y tu pareja o tu familia estáis separados, tenéis que saber cómo actuar y hacia dónde tenéis que ir. En este caso, a los puntos seguros dentro de la ciudad. Un punto seguro, a modo de ejemplo, puede ser un parque. Tiene que ser un sitio que sea amplio y en la medida de lo posible despejado, ¿vale? Ahí os podéis reunir y valorar la situación. ¿Y a qué me refiero con valorar la situación? Pues si la situación es insostenible, la situación es muy grave, tanto que sí o sí os tenéis que marchar desde el minuto 1 de la ciudad porque ha pasado algo gravísimo y es totalmente inseguro permanecer en la misma, deberéis marcharos de la ciudad. Y para ello, en vuestro vehículo, como ya os comenté en un vídeo anterior, tenéis que tener una mochila o un EDC para el vehículo. Como si fuese una mochila de emergencias, pero para el vehículo. Con elementos básicos y herramientas y útiles necesarios para solventar la situación a corto plazo. De un día, 2 días como mucho, ¿vale? Si la situación no requiere nada de eso, es grave pero no requiere nada de eso y podéis volver a vuestro domicilio, volveréis allí y permaneceréis en el mismo un tiempo, ¿vale? Ese tiempo puede ser un día, 2 días, 3 días, aproximadamente una semana. Recordad que en vuestro domicilio tendréis todos los suministros y todas las comodidades posibles que os habéis preparado para intentar solventar alguno de estos tipos de eventos. Recordad que vuestro domicilio va a ser vuestro refugio y tendrá que estar habilitado para tal, ¿vale? Con total seguridad, con suministros, etc. Para solventar ese tipo de eventos, ¿de acuerdo? Si una vez en el mismo, pasado unos días o un tiempo prudencial, veis que la situación sigue igual o peor, entonces tendréis que valorar la situación y a lo mejor conlleva desplazaros a un punto B fuera
de la localidad, fuera de la ciudad. Ese punto B, fuera de la localidad o de la ciudad, deberá de ser una ciudad pequeñita o un pueblo pequeño. Cuantos menos habitantes tenga, mejor. Y aquí va a afectar las circunstancias personales de cada uno, de cada familia. Si conocéis a algún familiar o algún amigo de confianza en el que viva en alguna de estas localidades, en estos pueblos pequeños o ciudades muy pequeñitas, mejor. Si no tenéis esa opción, buscar alrededor de vuestra ciudad, ¿vale? A media hora, una hora como mucho, sitios cercanos en los que haya pueblos con el menor número de habitantes posible, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque ante un evento catastrófico, ante una emergencia grave, como ya he mencionado en algún que otro vídeo, la gente, las personas, actúan de una manera salvaje, ¿vale? Básicamente van a ir a protegerse a sí mismos y a sus familias, entonces os podéis convertir en un objetivo. Las ciudades serían un caldo de cultivo de conflictos sociales, ¿vale? Cuantas menos personas haya en un sitio, mejor, menos problemas. ¿Me explico? Entonces intentar echar un vistazo a vuestro alrededor de vuestras ciudades, a ver qué pueblos hay a una hora aproximadamente de camino que pueda tener una población lo más inferior posible, por debajo de los 10.000 habitantes, 5.000 habitantes, y si puede ser menos, mejor, ¿vale? Ya os digo, cuanto menos población haya, mejor. ¿Por qué? Porque si no tenéis ningún familiar, ningún amigo que viva ahí, en esos pueblos siempre habrá alguna que otra casa abandonada, y ante un caso de emergencia, si tenéis que salir de las ciudades de manera temporal, por los motivos que sean conflictos sociales, una catástrofe o algo, podréis dirigiros a una de estas casas y obtener refugio de manera temporal, ¿vale? Voy a repetir, temporal, muy temporal, a corto plazo. Pues un día, 2 días, hasta intentar dar una solución, ¿vale? Esa solución, dependiendo de las circunstancias que sean, porque ya os digo, esto es muy ambiguo, ¿vale? Depende de las circunstancias, puede pasar unas cosas u otras. Puede que los servicios de emergencia pueden actuar y resolver la situación en un día, 2 días, o puede que los servicios de emergencia se hayan colapsado o directamente que no existan porque haya sido una catástrofe a nivel global y se haya ido todo a la mierda. ¿Me explico? Bien. Ruta de evacuación. Tenéis que tener siempre una ruta de evacuación para dirigiros a esos puntos seguros, ¿vale? Concretamente fuera de la ciudad o localidad, ¿vale? Esa ruta de evacuación la tenéis que estudiar en vuestro mapa de la zona, en un mapa de carreteras, saber por dónde tenéis que ir. ¿Y por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque la ruta de evacuación debe ser una ruta donde en la medida de lo posible no toque autopistas o autovías. ¿Por qué digo esto? Porque casi con total seguridad, si ocurre algo muy grave, catástrofe o emergencia muy grave, muchas personas, si vosotros habéis decidido iros de la ciudad, casi con total seguridad que otras tantas miles de personas o decenas de miles habrán tomado la misma decisión. Por tanto, van a colapsar las rutas de escape convencionales, autopistas y autovías. La van a colapsar. Y a lo mejor podéis tener algún percance y podéis tener serios problemas, ¿vale? Podéis tener un accidente y adiós al plan. ¿Me explico? La solución, buscar rutas alternativas por carreteras secundarias, ¿vale? Zonas donde apenas pueda pasar gente, donde no se suele utilizar. Si bien es cierto que ante una catástrofe, ante un evento, seguramente esas carreteras, aunque sean secundarias y no las suele actuar nadie, en esos momentos puede que haya un poco más de gente de lo habitual. Pero la gran mayoría de las personas seguirán por las rutas convencionales. ¿Me explico? Autovías y autopistas. ¿Me seguís, no? Por eso es importante que os vayáis siempre por carreteras secundarias, donde no pase o nadie o casi nadie, ¿vale? Y así evitaréis muchos problemas. Otro punto que tenéis que tener en vuestro plan de emergencia son las comunicaciones. Recordad que si pasa algo grave, un evento catastrófico, seguramente las comunicaciones caerán, ¿vale?
bien sea porque las estructuras de telecomunicaciones se puedan ver afectadas por el propio evento o por la masificación de llamadas que se puedan generar. Colapsaría la red y caería, ¿vale? Durante un tiempo. ¿Me explico? Por ello, hay que tener un protocolo de comunicación, hay que tener unos walkies, ya sean unos walkies sin licencia, como son los PMR, que tienen un alcance muy limitado, que para eso ya os hice un vídeo hace ya mucho tiempo sobre los walkies. O podéis tener unos walkies un poco más profesionales, con más potencia de salida, y que eso mejorará un poquito la comunicación. Daos cuenta que las comunicaciones en temas de radios, de walkies, va a influir por diversos factores, como pueden ser si tienes obstáculos, si transmites desde una altura, etcétera, ¿vale? Todo esto lo expliqué en un vídeo hace tiempo, que también os lo voy a poner en pantalla y en la descripción del vídeo para que le echéis un vistacillo, ¿vale? Pero es imperativo de que tengáis un protocolo de comunicación. Ya no solo para el tema de poder comunicaros con vuestros familiares, porque a la hora de poder evacuar o estando en casa y alguien tiene que salir fuera a la calle, hacer alguna gestión, comprar algo, no sé, lo que pueda pasar, si os tenéis que separar, por lo menos intentar estar comunicados, porque ya os digo que los medios de comunicación convencionales, el teléfono móvil, la red móvil, caerá, ¿vale? Caerá. Sin embargo, los walkies tienen su propia antena, tienen su propia transmisión y en un espacio limitado no habrá problemas. Podrá haberse afectado más o menos según las circunstancias, pero en un rango de distancia limitado podéis tener comunicación, ¿vale? Y va a influir sobre todo dónde os encontréis y cómo lo hagáis, y sobre todo qué walkie llevéis, ¿vale? Ya os digo que los PMR en ciudad, a modo convencional, normalmente a más de 1 kilómetro no creo que llegue. 1 kilómetro, kilómetro y poco, ¿vale? Siempre y cuando se den ciertas circunstancias. En campo abierto pueden llegar hasta incluso los 5 kilómetros. Se verá afectada un poco la calidad de sonido, se verá afectada algunas cosas, pero llegará, ¿vale? Ya os digo que las comunicaciones con los walkies es un poco complejo y va a depender de muchos factores, ¿vale? Donde transmitáis, si tenéis obstáculos por delante, el factor climático, etcétera, ¿vale? Pueden darse muchas circunstancias, pero es importante que tengáis un protocolo de comunicación. Y como no, todo preparacionista tiene que tener una mochila de emergencia, ¿vale? Una mochila de emergencia que la tiene que tener preparada en vuestro domicilio, para que en el caso de que tengáis que evacuar y tener que iros a un punto seguro o a otro sitio o a un punto habilitado por los servicios de emergencia, tengáis todo lo necesario para intentar subsistir o solventar ese tiempo, ¿vale? Recordad que las mochilas de emergencia sirven para ir de un punto A a un punto B. Yo, a modo personal, aparte de tenerla para ir de un punto A a un punto B e intentar solventar los problemas que se puedan dar durante esa ruta, también la tengo para que en el momento que llegue al punto B pueda subsistir con lo más básico posible durante al menos unos días, ¿vale? Algunos objetos imprescindibles que deben contar la mochila de emergencia sí o sí a mi manera de ver. Pues aplicando la regla del 3, vamos a empezar con el aire, ¿vale? Deberéis de portar una máscara contra aire tóxico, ¿vale? Puede ser máscara, mascarilla, yo os recomiendo que tengáis las dos cosas, ¿vale? Agua, obviamente no puede faltar, comida, iluminación, comunicaciones barra radio, ¿vale? Una radio de emergencias, una radio convencional de toda la vida, a pilas. Daos cuenta porque si sucede un evento catastrófico, no habrá internet, no habrá televisión, no habrá electricidad, pero las radios sí pueden funcionar en función de una serie de circunstancias. Y casi con total probabilidad, si es una catástrofe a nivel puntual en algunas zonas concretas, que no ha sido a nivel global, las radios seguirán funcionando y podréis obtener información al respecto de los servicios de emergencia. ¿Me explico? También debéis de tener en cuenta que la mochila de emergencia contenga herramientas para el ámbito urbano y rural, ¿vale? Mapas de la zona, mapas de vuestra ciudad y de los alrededores, y obviamente esos mapas tienen que incluir vuestro punto B, ¿vale?
allá donde os tenéis que dirigir. Obviamente también hay que incluir los mapas de carreteras, ¿de acuerdo? Como os acabo de comentar antes, siempre por rutas secundarias. Documentos personales, aquí viene todo. Y cuando digo todo, es todo. Vuestros documentos personales tiene que haber una copia en la mochila. En papel y en pendrive, ¿vale? Ya sea fotocopia del DNI, fotografía del DNI, pasaporte, etcétera. Todo ahí. Escrituras de la casa, de la propiedad, elementos importantes, documentos importantes, etcétera. También tenéis que tener dinero efectivo, ¿vale? En billetes pequeños y un poco también de monedas. ¿Por qué? Porque si se va la luz, no hay electricidad y tenéis que hacer alguna gestión o cualquier historia, ya os digo que la tarjetita no va a funcionar, ¿vale? Botiquín de primeros auxilios, importante tenerlo, sí o sí, ¿vale? Y más aún si algún miembro de vuestra familia toma algún tipo de medicación, etcétera, ¿vale? Y también defensa, ¿vale? Tenéis que tener algún medio de defensa. Nunca os fiéis de la gente, más en una situación de emergencia o catástrofe, ¿de acuerdo? Porque hay mucho maleante por ahí suelto. Y en cuanto a defensa, pues depende de donde viváis, del país, podéis tener acceso a armas de fuego, o si no, a cuchillos o spray de defensa, etcétera, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, de defensa, ¿vale? Bien, una vez que ya tengáis el plan con todo esto establecido, tenéis que estudiar ese plan, tenéis que estudiarlo en familia, ¿de acuerdo? Toda la familia, tenéis que saber cómo actuar si se da un tipo de algún evento de estos que hemos tocado, ¿de acuerdo? Para ello, os tenéis que formar con los conceptos y nociones básicas, ¿de acuerdo? Conceptos básicos en tema de preparacionismo, primeros auxilios, defensa, un poquito de supervivencia, orientación, etcétera, ¿vale? Nociones básicas pero importantes que os ayudarán a solventar ciertos problemas. Con eso va a ser más que suficiente, ¿vale? Ya os digo que si os tenéis que marchar, va a ser de un punto A a un punto B, punto, se acabó. Y si no, vais a tener que aguantar en vuestro domicilio, en vuestro refugio, el tiempo que se estime, puede ser unos días o una semana, hasta que se solucione o hasta que el servicio de emergencia actúe. En el caso de que no haya nada, en el caso de que no haya servicio de emergencia, no haya gobierno, no haya nada, no haya papá Estado, os tendréis que buscar la vida con vuestro plan de emergencia, dirigiros a un punto seguro en función de las circunstancias e intentar solventar la situación. Y por último, vuestro plan de emergencia debe ser secreto. Esto parece una chorrada, pero no lo es, ¿eh? No lo es. No comentéis a los cuatro vientos, a los 360 grados, de que tenéis un plan de emergencias, cómo es vuestro plan de emergencias y qué es lo que haríais si pasara ciertos tipos de eventos. O qué suministros tenéis. No lo difundáis a nadie, ¿vale? A nadie. Solo a familiares muy cercanos y de plena confianza. Ni amigos, ni conocidos, ni mucho menos a terceras personas. Cuanto menos lo sepan la gente, mejor. ¿De acuerdo? Y por último, me diréis, vale, ¿y qué pasa si ocurre alguno de estos tipos de eventos? ¿Por qué no lo has mencionado en el plan de emergencia? Veréis, si estallase una guerra, un conflicto nuclear o la caída de un asteroide, básicamente poco o nada se puede hacer. Y os explico por qué. Si sucede una guerra en vuestro país, allá donde viváis, por sentido común, cogeréis la mochila de emergencia y os marcharéis cagando hostias del país, ¿vale? Si sucede un conflicto nuclear, como ya os comenté en un vídeo al respecto sobre una hipotética explosión nuclear, va a depender de algunos factores, de algunas circunstancias, pero poco o nada se puede hacer, ¿vale? Porque si estáis en una distancia óptima y sucede un conflicto nuclear, es que es algo complejo, a ver cómo lo explico. El tema del conflicto nuclear, si se hiciera hoy en día, cosa que es poco probable, pero no lo descarto, ya os comenté, la población civil en general, en su gran mayoría, poco o nada puede hacer, ¿vale? El mundo nuclear es muy complejo. Entonces, si empiezan a caer bombas nucleares por todos los lados, apaga y vámonos. Solamente se va a salvar la gente
pudiente, la gente que se puede permitir búnkeres especiales bien acondicionados para aguantar meses o años. Los políticos de turnos, y cuando digo políticos me refiero más bien a las élites mundiales, y 4 pelagatos que haya más por ahí. El resto de la población, antes o después, la vamos a palmar. ¿Vale? Y en cuanto a la caída de un asteroide, es 3/4 parte de lo mismo. Si esta gente, que algo se huele, ya os comenté en un vídeo anterior, algo hay por ahí que se mueren. Si cae un asteroide a la Tierra, que sea de un tamaño importante, se puede cargar la población en 0, ¿vale? En cuestión de un año o 2 años, como mucho, el 80-90% de la población mundial se iría a la mierda por las consecuencias naturales y catastróficas que desencadenaría la caída de un asteroide, ¿de acuerdo? De un meteorito. Por eso son temas que ya lo comenté en el vídeo anterior de preparacionismo, pero son cosas que son eventos que no merecen la pena porque o poco o nada se podría hacer o poca gente sobreviviría. Y esa gente tendría que tener unos recursos especiales, para empezar económicos y después especiales en plan de suministros y materiales, y el 80-90% de la población mundial no lo tenemos, ¿vale? Y nada más, con esto acabo el vídeo, espero que os haya gustado, os sirva de ayuda sobre todo. Ya os digo que tenéis que tener claro todos esos puntos, todas esas preguntas hay que responderlas, y una vez que la tengáis respuesta, empezar a elaborarlo, ¿vale? Siguiendo todos esos pasos. Esto os servirá de guía y de ayuda para poder elaborar el plan de emergencia en relación a los posibles eventos que se puedan dar lugar en vuestra zona y los posibles eventos que se puedan desencadenar en un futuro próximo, a corto, medio o largo plazo. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo.